Buenos días, tardes o noches. Soy el Padre Rafael Chávez, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Cultura Maya, en la zona de La Jusco, en la Ciudad de México. Junto con el Padre Carlos de la parroquia de Nonualco, estamos llevando a cabo estas pláticas cuaresmales para todas nuestras comunidades, para todos nuestros fieles. En ellas vamos, como ya lo explicó el Padre Carlos, descubriendo la riqueza del camino pascual a través de este desierto cuaresmal, para conocer un poco más a qué estamos llamados, a qué nos ha llamado el Señor. Hoy, en esta plática, en esta segunda charla, nos toca hablar acerca del capítulo 15 del Éxodo. Después del paso del Mar Rojo, los hebreos, al ver la acción de Dios, cantan el cántico de Moisés. Así es como está escrito en las Biblias. Si las buscamos, dice ahí, cántico de Moisés, cántico de liberación o cántico de victoria. Pero para entender por qué nuestros judíos cantan este cántico, es necesario poner todo el contexto en el cual nos estamos moviendo, en el cual estamos desarrollando estas charlas. Muchas veces cuando dialogo con las personas, o a veces algunas personas llegan y me preguntan, me dicen: Padre, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué consiste? Muchos de nosotros escuchamos la palabra Evangelio y estamos ya tan acostumbrados a ella que ya no nos preguntamos qué significa. ¿Qué es? Algunos lo identifican con esos 4 textos que encontramos en la Sagrada Escritura, en la parte del Nuevo Testamento. El Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, de Mateo, de San Juan. Otras veces la gente llega a las parroquias y me dice: Padre, le traigo a este niño, a esta niña, para que le eche los evangelios, para que le rece usted los evangelios. Con esa visión un poquito mágica de que a través de ese acto los niños ya se van a portar bien, o van a dejar de llorar, o de tenerle miedo a la oscuridad. Así es como muchos de nosotros identificamos el Evangelio. Pero la palabra Evangelio, en su etimología griega, significa buena noticia. Jesús mismo comienza en el Evangelio de Marcos a hablar acerca del Evangelio. Recordemos que su anuncio, y es con el que empezamos la Cuaresma: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es decir, conviértanse y crean en la buena noticia, en la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Si alguien se acerca a ti en la calle, o la señora que vende los tamales afuera de tu parroquia, o cuando vas al mercado y te dice: oiga, ¿cuál es la buena nueva? ¿Qué le contestarías? Muchos de nosotros diríamos: bueno, pues que ya vienen las vacunas, ¿verdad? Ah, qué buena noticia. O que el peso ya no se devalúa frente al dólar. Qué buena noticia. Pero en nuestra relación de fe, ¿cuál es la buena noticia? Para entender lo que significa esta buena noticia, tenemos que remontarnos al proyecto original de Dios. ¿Por qué Dios o para qué Dios crea al ser humano? En este sentido, se han escrito muchos tratados de teología, muchos análisis muy grandes de las Sagradas Escrituras para explicar, ¿verdad?, ¿para qué Dios crea al hombre? En realidad, la creación del hombre es, como dicen algunos teólogos, un misterio de amor. ¿Por qué? Porque nunca vamos a descubrir, al menos en esta vida, por qué Dios nos creó. ¿Por qué te creó Dios? Es un misterio de amor. Es una elección que Dios hace sobre cada uno de nosotros. Y esta elección no es algo que discrimina, ¿verdad? Porque alguien dijo:
No, es que al elegir Dios está discriminando a otros. Es una elección de amor. Cuando lleguemos delante del Padre Eterno, le podemos preguntar, ¿por qué nos creaste? ¿Para qué? Pero lo que sí sabemos, y eso lo podemos obtener de la narración de la Sagrada Escritura, que es la revelación de Dios, es que Dios nos ha creado para que tengamos una vida plena. Este es el gran misterio, una vida plena. ¿Qué cosa significa una vida plena? ¿A qué podemos llamarle plenitud? Y lo segundo, ¿cómo se accede a esa vida plena? Para responder a estas preguntas, pues hay varias respuestas, ¿verdad? ¿Qué es la vida plena? ¿Qué es la plenitud de la vida humana? Muchas personas piensan que la plenitud de la vida consiste en poseer bienes materiales y tener placeres. Si vemos en la historia humana, muchos seres humanos, si no es que la mayoría de ellos, buscan la plenitud a través de esta realidad. Todos los seres humanos sentimos en nuestra vida este deseo de plenitud. No hay ningún ser humano que no lo tenga. Incluso aquellos que dicen que son deprimidos, que viven con depresión, todos queremos tener plenitud. Incluso la persona que se deprime es porque no encuentra esa vida plena, no le encuentra ese sentido a su existencia. Pero todos los seres humanos, todos, desde el más chiquito hasta el más grandote, desde el más rico hasta el más pobre, hombre, mujer, todos anhelamos tener una vida plena. A esa vida plena le llamamos felicidad, ¿verdad? Todos los seres humanos queremos ser felices. Ese se supone que es el motor de toda nuestra vida. La felicidad. Unos dicen que para lograrla hay que tener bienes y placeres. Muchos decantan su vida, agotan su vida buscando estos placeres del mundo terrenal. Satisfacer, en definitiva, las necesidades más primitivas de nuestra naturaleza humana. Ya no solamente comer, sino comer muy bien. Ya no solamente tener una mujer, sino tener muchas mujeres. No solamente beber un buen vino, sino ponernos hasta atrás. Todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos que buscar, sí, satisfacer nuestras necesidades y de la mejor manera. Yo no estoy diciendo que no hay que comer, que no hay que beber, que no hay que buscar el amor. Pero hay muchos que reducen su vida solo a eso, a la búsqueda de placer, a satisfacer los instintos más básicos de nuestra naturaleza humana. Para los antiguos griegos, este tipo de felicidad hacía referencia solamente a las personas menos civilizadas y menos sofisticadas, es decir, a esas personas que se quedan en el estrato más bajo, ¿verdad? Algunos los comparaban, ¿verdad?, con la satisfacción de nuestra naturaleza animal, y a ese mismo nivel equiparaban a quienes solo buscaban satisfacer las necesidades y los instintos más básicos. Descubrimos desde aquellos viejos tiempos hasta ahora que no es en la búsqueda de cosas materiales y de placeres que encontramos la plenitud. Y sin embargo, seguimos buscándola. Seguimos amarrados a esa realidad, sobre todo hoy en tiempos de carencia, ¿verdad?, en tiempos en que sentimos la necesidad material.
fábulas increíbles como la lámpara de Aladino y el genio mágico, ¿verdad? Que nos hablan de este deseo del hombre de satisfacer, aunque sea mágicamente, las realidades humanas más básicas. ¿Qué harías tú si te encontraras un genio mágico? El segundo camino que las personas han buscado para satisfacer este deseo de vida plena es buscar la felicidad en la gloria y en la fama. Todo el mundo del espectáculo, todo el mundo ahora de los influencers, de las redes sociales, de los youtubers, ¿verdad? Es un ejemplo clásico de personas que buscan la plenitud a través de la fama y de la gloria. Este tipo de felicidad es engañosa, ya que depende de la opinión de los demás. No depende de mi opinión, sino de la opinión de los otros. Aquí recordemos, ¿verdad?, que uno de los aspectos de la plenitud y de la felicidad es que es algo que tiene que partir del interior de la persona. Por eso, si la felicidad viene de otros, de los otros, entonces no puede ser auténtica felicidad. Es como cuando muchas personas, ¿verdad?, sobre todo mujeres, cuando se casan, ¿verdad?, dicen, es que mi felicidad son mis hijos. Y cuando los hijos se van, ¿dónde queda tu felicidad? Yo no digo que no des tu vida por tus hijos, pero la felicidad no puede estar en ellos. Porque los hijos, con el paso del tiempo, más que causarte alegrías, ¿qué es lo que te causan? Pues, ¿sabes? Y es lo normal, porque somos seres humanos. Yo mismo, como sacerdote, a mis papás les he causado muchas penas y muchas dificultades. Como todos los seres humanos. Tú, que me estás escuchando, pero también en algún momento les has causado penas y preocupaciones a tus papás. Y tus hijos te las están causando a ti, desde que son chiquitos, desde que se enferman. Algunos de ustedes han tenido la triste experiencia de que en esta pandemia o en otras circunstancias han perdido hijos. Qué triste es ver a las mamás, a los papás, que cuando pierden un hijo pierden el sentido de su vida y se olvidan de sus demás hijos, de lo demás que la vida les proporciona. Es para mí, sí, comprensible que un dolor tan grande, ¿verdad?, haga sufrir a las personas. Pero también es para mí una gran interrogante cuando las personas no son capaces de recuperar el sentido de su existencia. La felicidad tiene que ser algo que nace de nuestro interior. Recordemos que la gloria, la fama, las personas son efímeras, mientras que la felicidad tiene que ser algo que sea sostenible. Por eso es que no podemos basar nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra vida plena en lo que digan los demás, en lo que piensen los demás o en el aplauso de los demás. Y sin embargo, muchos así lo hacemos. A veces, ¿verdad?, en nuestros movimientos parroquiales, muchos agentes están esperando, ¿verdad?, la aprobación, la palmadita en el hombro por parte de su párroco, por parte del obispo, por parte del decano, ¿verdad? Y eso es efímero. Algún día no va a estar el obispo, algún día te van a cambiar a tu párroco, algún día, ¿verdad?, no va a estar el decano. Es importante que nos replanteemos, ¿verdad?, este camino para conseguir la vida plena. En la antigüedad, sobre todo en la filosofía griega, que es la que heredamos nosotros en el mundo occidental, ¿verdad?, se buscaba la felicidad, la vida plena, en la vida intelectual, es decir, en cultivar las virtudes intelectuales, sobre todo
el estudio y la contemplación. Para los antiguos, este tipo de búsqueda de felicidad era el más idóneo y el más verdadero porque se basa en la razón. Y sobre todo porque esta felicidad depende de uno mismo. Este tercer camino para buscar la felicidad tiene algo de razón. De hecho, los tres caminos tienen pues algo de verdad, pero también algo de mentira. Ustedes recordarán, ¿verdad? Esas personas que hacían de su profesión un verdadero ejercicio de apostolado, es decir, abogados, médicos, maestros, ¿verdad? Que no les importaba vivir en la pobreza con tal de ejercer su profesión. Recordemos esas películas, ¿verdad? De Simitrio, por ejemplo, un profesor rural, ¿verdad? Que gasta toda su vida en ejercitar lo que aprendió, en dar esas virtudes intelectuales. Para muchos de nosotros son figuras loables ese tipo de personas. ¿Cuántos médicos hay, verdad? Que atienden gente sin recursos, incluso les dan medicinas, ¿verdad? Es este camino de el ejercicio de la vida intelectual. Volvemos a nuestro asunto. El Evangelio, ¿verdad? El proyecto original de Dios es que el hombre tenga vida plena. Recordemos lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan. Yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida plena. Entonces, como primer punto que hay que anotar en nuestra definición de evangelio es esta vida plena. Dios, al crearnos, nos llama a esa vida plena. Nos llama a tener esa plenitud. Pero aquí aparece en todo este hermoso pasaje del libro del Génesis una mancha, una sombra, el pecado del hombre. El relato de la caída del hombre nos presenta el dilema de la humanidad. ¿Cómo alcanzar la vida plena? En el relato que escuchamos en el libro del Génesis, que leemos ahí, parecería que Dios no quiere que el hombre consiga esa vida plena. Esa vida plena que está representada por los árboles del bien y del mal y de la vida. Muchos, ¿verdad? Ponemos el acento en decir es que Dios prohibió al hombre comer de esos árboles. Y el pecado consistió en desobedecer esa prohibición. Creo que aquí es una visión muy simple de lo que nos intenta narrar el libro del Génesis. Si Dios no hubiera querido que el hombre accediera a la vida plena, no lo hubiera puesto a cuidar esos dos árboles. Y sin embargo, Dios les entrega esos árboles al hombre para que los cuiden, para que los cultiven, dice incluso el relato del libro del Génesis. Entonces, no es Dios el que no quiere que el hombre acceda a la vida plena. Dios quiere que el hombre acceda a esa vida plena, alcance esa plenitud. Pero quiere que el hombre lo alcance a través de un proceso, a través de un camino. Porque si el hombre, ¿verdad?, hubiera accedido de golpe y de porrazo a esa realidad, entonces no hubiera sido un hombre libre. Dios quiere que el hombre alcance esa plenitud, pero también con una decisión propia.
no mágicamente, no por decreto, sino por una decisión libre. Dios quiere que tú tengas plenitud, pero no la quiere a fuerzas. Quiere que tú des una respuesta y cooperes para alcanzar esa vida plena. Eso es lo que representan esos versículos donde Dios le deja al hombre el jardín del Edén para que lo cultive, incluido los dos árboles del bien y del mal. Para que a través de un proceso de libertad y de decisiones, el hombre pueda acceder a esa vida plena. No es Dios el que nos prohíbe, porque durante mucho tiempo y sobre todo cuando vino esta visión antropocentrista del mundo, se tildaba a Dios como aquel que no quería que el hombre alcanzara esa plenitud. Recordemos en el Renacimiento cómo surge toda esta idea, ¿verdad?, de que Dios es el enemigo del hombre, porque no quiere que alcance la plenitud. Y se citaban estos ejemplos, el pecado original, la Torre de Babel, para decir, es que Dios es el que quiere tener al hombre humillado, sojuzgado. Y no se entiende en plenitud que lo que Dios quiere es que el hombre alcance esa vida plena, pero a través de un camino, donde el hombre tiene que optar libremente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre viva esa vida plena por amor. Y el amor siempre conlleva la libertad. Esto es la gran dignidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él ha querido. Dios no quería títeres, Dios no quería máquinas. Quería seres libres que pudieran responder con libertad a este proyecto original, a tener una vida plena. Pero, ¿qué es lo que sucede en la narración del libro del Génesis, del pecado original? El ser humano decide, como siempre lo hemos hecho, guiado por una voz que no es la de Dios y menos la del hombre, una voz exterior, externa, ajena a él, ¿verdad?, decide querer saltarse el proceso de respuesta a Dios para alcanzar esa vida plena. El ser humano, en el relato del Génesis, decide saltar todo el proceso de libertad. Ya no es él libremente el que elige, sino lo hace guiado por otra voz y elige saltarse el camino que Dios quería para él. Al saltárselo, el hombre ya no es libre, no está decidiendo por él porque es una voz ajena. Si fuera la voz interior del hombre, entonces sí hablaríamos de esa decisión libre, pero es una voz ajena a la de él. Es un elemento exterior. ¿Qué significa la decisión del hombre? El hombre decide ser Dios dejando de lado a Dios. Eso es lo que representa la narración del pecado original. Este deseo que existe en nosotros de ser Dios dejando de lado a Dios. Esta decisión va a tener consecuencias, ¿verdad?, que se van a anidar profundamente en el hombre, que van a tener una connotación, incluso dicen los filósofos y los teólogos, ontológica, ¿verdad?, en los corazones de los seres humanos. Es decir, esta decisión nos va a marcar a todo el género humano, ya no solamente a nuestros primeros padres, sino a todos los seres humanos. No es como algunos dicen, ¿verdad?, unos sí, otros no. Todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, ya nacemos con esta marca, ¿verdad?, de querer ser Dios sin Dios.
de hacer a un lado a Dios. El pecado del hombre, ¿verdad?, hace que el ser humano, ¿verdad?, se erija a sí mismo como Dios. Y por eso el ser humano, en el relato del pecado original, ya no encuentra su lugar en armonía en ese mundo de plenitud al que Dios lo había llamado. Eso es lo que significa que el hombre le echa la culpa a la mujer a la serpiente, y que después ya no encuentran lugar en ese jardín del Edén. No es Dios solamente el que los expulsa, aunque ahí se expresa antropomórficamente en ese relato mítico que es Dios el que los expulsa y pone ahí a unos ángeles para que custodien los árboles. Es más bien el hombre el que ya no se encuentra a gusto en ese mundo de plenitud. Y por eso tiene que buscarse ahora su lugar en el mundo. Y desde ahí comienza nuestro peregrinaje como historia humana. Esta historia humana que va a tener que caminar con esta nueva marca. Por un lado, este anhelo de tener vida plena, y por otro lado, esta marca de querer ser Dios, haciendo de lado a Dios. Lo que va a traer consecuencias en la historia del hombre. ¿Por qué? Porque desde ese momento el hombre, en lugar de buscar armoniosamente su vida en plenitud, va a buscar su vida en plenitud de manera desordenada. Y entonces sí, como decían nuestros amigos filósofos, ¿verdad?, va a desear imponer su dominio sobre los demás hombres. Escuchamos toda esa historia, ¿verdad?, de Caín, de Abel, hasta llegar a Lamec, ¿verdad?, de violencia, donde el hombre desordenadamente trata de tener plenitud, imponiendo su dominio sobre el otro. Esto llega a consecuencias increíbles, ¿verdad? Ahí en el libro del Génesis pueden ustedes leer el canto de Lamec, ¿verdad?, en referencia al cántico que vamos a hacer nosotros en el capítulo 15 del libro del Éxodo, donde Lamec se erige a sí mismo como Dios, e incluso dice que si a Caín lo tenían que vengar 7 veces, Lamec se va a vengar 99 veces 7, ¿verdad?, de aquellos que le hagan algún mal. Es decir, la barbarie humana, donde la violencia y el desprecio del otro, ¿verdad?, por imponer el dominio, llega a su cúspide. Este drama llega a su cúspide en el diluvio universal, donde Dios, nos dice el libro del Génesis, se arrepiente de haber creado al hombre. Pero, en medio de ese relato, ¿verdad?, se nos abre un rayo de esperanza. A pesar de que el hombre ha decidido separarse de ese proyecto original de Dios, de buscar por otros caminos esa plenitud, el proyecto de Dios no se cancela. Dios sigue ofreciendo su proyecto de plenitud a todos los hombres, a todos los seres humanos. Esta vida en plenitud se ofrece a los hombres, pero también a través del hombre a toda la creación. El relato del diluvio, por lo tanto, tiene como finalidad demostrar que a pesar de que la maldad del hombre parece exterminar todo lo bueno que existe en la creación, el proyecto de Dios sigue adelante a aquellos que lo quieren aceptar. ¿Quiénes lo aceptan? Noé y su familia. Aquellos que entran al arca. Esa representación del arca y de ser salvados del diluvio no es otra cosa que hablarnos de que aquellos que aceptan el proyecto de Dios tienen una vida en plenitud, que se va a expresar bíblicamente con la expresión salvados de las aguas, salvados de la muerte. En cambio, todos aquellos que deciden separarse de Dios y buscar su proyecto de plenitud por su propia cuenta, terminan en la muerte.
Dios sigue ofreciendo su proyecto de plenitud. Algunos hombres lo aceptan y se continúa en la historia esta propuesta de Dios. Esta propuesta recorre el Antiguo Testamento hasta llegar a la figura de Abraham, a quien Dios le promete esa vida en plenitud, pero le dice: deja tu patria, deja tu familia y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Para Abraham, la vida en plenitud es esa tierra, es la descendencia. Dios le concede esa descendencia en Isaac y así en los diferentes patriarcas, hasta llegar a la historia de José. La historia del ser humano, a pesar de aceptar en nuestra vida, aceptar en nuestro corazón la propuesta de Dios, es una vida en la cual se presentan también momentos de necesidad y momentos en los cuales las fuerzas del hombre son insuficientes. En este momento, desde el 2020 y hasta este febrero del 2021, ya marzo, estamos experimentando un momento en el cual las fuerzas del hombre son insuficientes. A pesar de que hemos abierto nuestro corazón a la propuesta de Dios, porque cada uno de ustedes que está escuchando estas catequesis, aunque no lo tenías muy claro, has abierto tu corazón a esta vida en plenitud, a esta propuesta de Dios. Pero experimentamos esta realidad de insuficiencia, donde parece que nuestras fuerzas no nos pueden ayudar a salir adelante, incluso nuestra fe. ¿Cuántos hermanos nos ha tocado consolar a través de estos medios porque sienten flaquear su fe? ¿Cuántos se preguntan dónde está Dios en medio de esta pandemia? Recordemos que el camino de Dios, el camino de salvación, no es un camino plano. Hay momentos de subidas y de bajadas. Ahorita estamos experimentando estos momentos de subida, donde tenemos dificultad, donde nos cuesta trabajo. No solo experimentamos temor, experimentamos ansiedad, experimentamos angustia ante estas situaciones que nos rebasan. Son momentos de crisis en los cuales parece que Dios se nos esconde. Parece que Dios esconde su rostro. El pueblo de Israel, en especial la familia de José, de Jacob, sus hermanos, sus 2 hermanos, experimentan también este momento de necesidad, cuando se presentan esos momentos de hambre, la hambruna que José había predicho al faraón de Egipto. Una historia de carencias que se sienten hasta nuestra propia carne. Muchos de nosotros, cuando pensamos en esta plenitud que Dios nos ofrece, la identificamos con no sufrir, con no tener carencias. Yo siempre recuerdo a esa señora, ¿verdad? Que cuando yo era diácono, allá en la parroquia de Santa María de Guadalupe, allá en Acueducto de Guadalupe, ¿verdad? Cuando teníamos las misiones de evangelización, ¿verdad? Recuerdo mucho a una señora, ¿verdad? Que se integró a las comunidades, a los grupos, ¿verdad? Con mucho fervor, con mucho amor, ¿verdad? Y un día se acercó y me decía: padre, yo pensaba que al acercarme a Dios ya no iba a tener problemas. Se me iban, ¿verdad?, a acabar las carencias. Yo pensaba que al estar cerca de la iglesia, pues todo eso iba a pasar, porque Dios me iba a bendecir. Pero me doy cuenta que no. Que al contrario, como que parece que los problemas se me multiplican más. Porque ahora hasta mi esposo, ¿verdad?, me llama la atención porque estoy muy pegada a la iglesia.
mis hijos se burlan de mí, mis vecinos me dicen la santurrona. Pero esta señora junto con ello hablaba y decía una cosa. Lo único que me han dado estos momentos de comunidad, la evangelización, el retiro, ¿verdad? Es que a pesar de los problemas, a pesar de que se me ha multiplicado la carga de trabajo en mi vida, quiero mantenerme fiel. ¿Cómo recuerdo yo y cómo me edificó a mí en la fe ese testimonio de esa mujer? Porque nos habla de alguien que entiende que el camino de Dios no significa no sufrir, no significa no tener carencias. Lo que nos da es el deseo de seguir adelante. Y que con la fuerza de Dios podremos seguir adelante. Esto mismo experimenta Jacob, sus hijos, cuando viene esta hambruna. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos de necesidad? A veces aparece la solución del hombre. El hambre, la pandemia que estamos viviendo, es signo de carencia de algo. El hambre, ¿verdad?, nos hace sentir mal. La pandemia nos hace sentir mal. Esto nos hace recordar algo. Necesitamos algo. ¿Qué cosa es? La vida plena. ¿Cuántos de nosotros en esta pandemia no decimos, ay, cómo quisiera ser inmune al coronavirus? ¿Para qué? Pues para poder salir, para poder hacer lo que me gusta, lo que me place. Y sin embargo, con tristeza, nos damos cuenta de que no hay muchos que sean inmunes al coronavirus. A duras penas hay personas asintomáticas. Así las llamamos porque no presentan síntomas, pero no sabemos qué secuelas vayan a tener en un futuro. Pero esto nos recuerda precisamente ese deseo de plenitud. Y lo que sucede cuando parece que Dios se nos oculta de la vista es que el hombre busca sus propias salvaciones. Es decir, cómo satisfacer aquello que me hace falta. El ser humano, cuando parece que Dios se nos oculta, busca sus propias salvaciones. Busca su propia salvación, es decir, satisfacer su necesidad de plenitud. Esto nos puede llevar a un camino equivocado, no porque siempre lo lleve, pero conlleva ese peligro. ¿Cuál es? Que de las inseguridades que estas situaciones nos traen, pueden nacer ídolos que nos representan nuestras seguridades. Buscamos algo que nos dé seguridad. Y este es el juego que muchas veces algunos dirigentes juegan con la gente. Vamos a vacunar a tal o cual. ¿Por qué? Pues para convertirme en su ídolo, para ofrecerles seguridades. Muchos políticos, no me estoy refiriendo a los de nuestro país, sino en muchas partes del mundo, están jugando con las vacunas para convertirse en ídolos. Es decir, el ídolo representa aquello que me da seguridad. La solución del hombre se puede pervertir y convertirse en idolatría. Y cuando la solución del hombre se convierte en idolatría,
se convierte en esclavitud. ¿Ya vieron el peligro? No todas las soluciones que el hombre busca son malas, pero sí se pueden pervertir. ¿Por qué? Porque en nosotros existe esa marca que nos dejó el pecado original, de imponer nuestro dominio sobre el otro. Ese dominio que nace de querer ser Dios, dejando de lado a Dios. El pueblo de Israel sube a Egipto buscando una salvación, saciar su hambre. En un primer momento es una búsqueda legítima y buena. Nosotros también, al buscar satisfacer nuestra necesidad en este momento de salud, estamos buscando una cosa buena, ¿no? Al buscar tener una vacuna, que me pongan la vacuna, estoy buscando algo bueno. Pero el peligro está en que esta salvación se llegue a corromper, se convierta en perversión. Y de ahí se llegue a una esclavitud. ¿Qué es lo que le sucede a Israel? Israel, cuando sube a Egipto, recibe la comida, recibe el alimento, se siente a gusto porque tiene de comer. Y entonces se instala en esa salvación, ¿verdad? Incluso el faraón les ofrece unos terrenitos por ahí donde se acomodan aquellos, ¿verdad? En el norte de Egipto, y se sienten a gusto y felices. Pero con el tiempo, ¿verdad? Nos dice el relato del libro del Éxodo, se pervierte esa salvación y llega otro faraón y dice no, esclavos. Y comienza la esclavitud de aquellos que buscaban una salvación puramente humana. La esclavitud del pueblo de Israel representa el punto más bajo en el proyecto de Dios. ¿Por qué? Recuerden que Dios lo que quiere son hombres y mujeres libres, no esclavos. Hombres que puedan optar, que puedan decidir. En cambio, el esclavo no puede decidir, no puede autodeterminarse a sí mismo. Escuchemos ese relato, ¿verdad? Leámoslo del libro del Job, el capítulo 7, los versículos 1 y siguientes, donde dice que la vida del hombre es esclavitud. Donde el hombre añora un momento de descanso, un poquito de sombra para aliviar la pesadez de su vida. El esclavo no puede autodeterminarse, no puede decidir por sí mismo. Es llevado por otros, por una voz ajena a su persona. Las salvaciones puramente humanas nos pueden llevar a estas esclavitudes. Se pueden pervertir con el paso del tiempo. Y lo que empezó muy hermoso, termina mal. Recordemos esos matrimonios que se celebran tan hermosos, la fiesta, la misa, ¿verdad? Sobre todo en esas parroquias de mucho caché que la gente busca, ¿verdad? El vestido de la novia, el frac del novio, todo muy bonito, la comida, el pastel. Pero si en ese matrimonio no hay una opción libre de personas, sino el deseo de dominar al otro, esa salvación humana se pervierte y termina en una esclavitud. Lo que hoy se denomina relaciones tóxicas, ¿verdad? Porque para eso sí somos re buenos los seres humanos, para ponerle nombres a todas las cosas. Relaciones tóxicas. Cuando el hombre, ¿verdad?, busca sus propias salvaciones, sobre todo cuando lo hace marcado por el signo del pecado, es fácil que se quiera convertir en ídolo, es decir, en un Dios sin Dios. La esclavitud es el punto más bajo, es lo que Dios no quiere para nosotros. Por eso siempre, ¿verdad?, cuando me toca predicar algún retiro, no son muchos, ¿verdad?, porque tampoco les voy a decir que soy un párroco muy taquillero, pero siempre insisto en que las personas revisen
sino están viviendo relaciones de esclavitud. Y las relaciones de esclavitud pueden ser hacia otra persona, hacia una institución o hacia las cosas. En la iglesia hay muchos fieles que son esclavos. No son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Ay, es lo que diga el padrecito. Ay, lo que me digan los demás. Ay, lo que diga Diosito. Eres esclavo porque no eres capaz de tomar una decisión por ti mismo. Hacia otras personas. Ya hemos hablado de las relaciones tóxicas. Pero también hacia las cosas. Hay gente que es esclava de su carro. Hoy vivimos la esclavitud del teléfono celular, de los medios para las redes sociales. Somos esclavos del Facebook, del Instagram, del Internet. Hace poquito experimentábamos, ¿verdad? Estas situaciones de apagones en algunas ciudades, en algunos estados de la República, incluso de la Unión Americana. Mucha gente sufría. ¿Por qué? Porque nuestra vida está hecha a base de electricidad. Y cuando no hay electricidad, entonces todas nuestras cosas fracasan. Y me llamaba la atención que mucha gente lo que más le desesperaba era no tener internet, porque no había luz. A veces hemos llegado a ser esclavos de las cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando de niño, ¿verdad?, íbamos a la casa de mis abuelitos, ¿verdad? En ese entonces todavía ellos no tenían luz eléctrica, pero todavía no éramos tan dependientes de la luz, ¿verdad? A pesar de que nosotros ya nacimos en la ciudad. Y me llamaba la atención la forma de vivir de las personas que no tenían luz en ese entonces, de los que sí teníamos luz en nuestra casa, ¿verdad? Modos, ¿verdad?, que ya en nuestro mundo actual no se entienden. ¿Qué haríamos sin la luz eléctrica? No sería posible incluso ni estas pláticas, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros en esta pandemia si no existiera la luz eléctrica? Pero como bien me decía una viejita, a lo mejor el virus no habría llegado todavía, ¿verdad, padre? Porque no habría tantos medios de transporte. Es importante revisar en nuestra vida si no estamos viviendo relaciones de esclavitud, porque eso es contrario al proyecto de Dios. Ante esta situación de esclavitud que vive el pueblo de Israel, Dios decide actuar, es decir, decide bajar para liberarlos. Eso es lo que le dice a Moisés en el episodio de la zarza ardiente. He escuchado el clamor de Israel y he bajado a liberarlos. Es decir, el proyecto de Dios, ¿verdad?, se ofrece ahora ya no a personas, sino a toda una comunidad. Quiero que todo el pueblo tenga vida plena. ¿Cuál es lo primero que hay que hacer para que tengas vida plena? Liberarte de tu esclavitud. El proceso de la conversión, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, tiene que empezar por liberarnos de nuestras esclavitudes. Y esto lo tenemos que hacer de la mano de Dios. Mucha gente piensa que, ya me convertí en Cuaresma porque dejé de comer una torta de milanesa. Ya me liberé porque dejé de comer salchichas con huevo los viernes. El proceso de conversión es liberarme de mis esclavitudes de la mano de Dios. Solo así puedo comenzar a convertirme. Si sigo siendo esclavo de algo, es que no me he convertido. Sigo siendo esclavo. No soy libre.
La esclavitud, por lo tanto, es la antítesis del proyecto de Dios. Dios quiere en su proyecto hombres y mujeres libres que respondan por amor a su proyecto. Por lo tanto, el infantilismo, la apatía, la indiferencia son contrarias al proyecto de Dios. Dios va a liberar a su pueblo y lo hace a través de Moisés. Conocemos todo ese relato de las plagas y de cómo Dios también va liberando a ese pueblo poco a poco. Pero también el libro del Éxodo nos presenta una realidad. Dios libera al pueblo. El pueblo sale, ¿verdad? Algunos contentos, algunos a regañadientes, ¿verdad? Pero van ahí detrás de Moisés. Pero nos presenta esta realidad. El deseo de dominar al otro, el deseo del mal, no se deja vencer fácilmente. ¿Verdad? El mal nunca se va a dejar vencer sin luchar. Este es uno de los grandes misterios que nos cuestionan en nuestra vida. El mal siempre va a dar patadas para no dejarse vencer. ¿Cuántas veces cuando tú quieres en tu familia hacer un bien, vas a encontrar resistencias, vas a encontrar que la gente te ve mal? Ese es el mal que no se deja vencer fácilmente, ¿verdad? Y es cuando entonces en nosotros entra el desánimo y decimos, híjole, pues ¿para qué ser bueno con los demás? Mejor así me quedo. ¿Para qué ayudar a los demás si me responden mal? Lo mismo le pasa a Israel cuando sale de Egipto y voltean y ven que los egipcios los vienen a perseguir. Y entonces le dicen a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Verdad? Para hacernos morir aquí. ¿Para qué queremos ser libres si allá estábamos mejor? ¿Cuántas veces esa es nuestra respuesta delante de la propuesta de Dios? ¿Para qué me quieres ofrecer tú una vida plena si yo estaba mejor allá? Si me sentía a gusto allá. Me traes aquí a sufrir. El mal a veces no se deja vencer fácilmente. Y no dejar al otro que sea libre es una manifestación clara de nuestro pecado. Hay una realidad en nosotros o en algunos seres humanos, ¿verdad? El deseo de no dejar que el otro sea, de no dejarlo alcanzar la vocación a la cual Dios lo ha llamado, es decir, a la vida plena. El deseo de esclavizar al otro. El pueblo de Israel también tiene este deseo de regresar a donde estaba antes, con tal de no tener problemas. La libertad, cuando es recibida así, no es muy valorada. Te lo voy a poner en un ejemplo. Tú cuando fuiste bautizado, recibiste esta libertad, esta vida plena que Dios te ofrecía. ¿La valorabas? Muchos de nosotros no la valoramos. No valoramos la libertad que Dios nos ha dado. Y por eso deseamos volver a ser esclavos. ¿Esclavos de qué? De nuestro pecado, esclavos de otras personas, esclavos de situaciones, esclavos de nuestros vicios. Muchas veces la libertad no es valorada porque no sabemos lo que significa. Porque preferimos el estado de esclavitud a la libertad. El pueblo de Israel también prefiere la esclavitud a la libertad. Es decirle a Dios, no quiero tu libertad porque me va a pasar algo peor.
Todavía no le pasa, pero ya está pensando que le va a pasar. Así muchas veces el ser humano, ante la propuesta de Dios le decimos no, porque quién sabe qué me vaya a pasar. Oye, te invito a que seas sacerdote. No, porque no sé qué me vaya a pasar. A lo mejor la gente no me quiere. Oye, ¿por qué no te casas? No, porque si me caso nos vamos a dejar. Todavía no sabes si te va a dejar o no, y ya estás diciendo. Dios nos ofrece la libertad, pero esta libertad no la valoramos, igual que el pueblo de Israel. Preferimos decirle a Dios, quiero seguir siendo esclavo. Pero Dios interviene y salva al pueblo de la persecución del faraón. Vamos a tener este texto, no me detengo mucho, porque el padre Carlitos les va a explicar precisamente el paso del Mar Rojo, ¿verdad? O ya no lo explicó. Y entonces el pueblo comienza a valorar esa libertad que Dios le ofrece. Eso es lo que expresa el cántico del Éxodo 15. El pueblo empieza a cantar. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. ¿Cuál es el tema de este capítulo 15 del libro del Éxodo? Moisés y los israelitas cantan una canción dedicada a la libertad, a la redención, a la salvación que Dios les ofrece. El pueblo de Israel, cuando pasa el Mar Rojo, entonces entiende cuál es el proyecto de Dios para todos ellos. Lo que Dios quiere para ellos. Cosa que no habían entendido en el momento de salir de Egipto, cosa que no habían entendido en el momento de las 10 plagas, cosa que no habían entendido hasta antes de cruzar el mar. Una vez que lo cruzan, entienden lo que Dios quiere para ellos. Y lo expresan a través de esa frase: Dios nos va a conducir a una tierra que emana leche y miel. Esa expresión significa Dios nos va a conducir a una vida plena. Entonces, al cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel queda marcado por una acción que es de tal manera grandiosa por parte de Dios, que esa marca les dura hasta el día de hoy. ¿Qué habrá hecho Dios en ese momento? No lo sabemos. No sabemos cómo fue ese momento histórico. Solo sabemos lo que ese momento histórico produjo en esas personas y en sus descendientes, que hasta el día de hoy siguen cantando este cántico de Moisés. El pueblo de Israel ha entendido perfectamente lo que Dios quiere para ellos. Y empieza a cantar, es decir, a alabar, a darle gracias a Dios por esa libertad. Es como cuando a nosotros nos cae el 20 y decimos, ahora entiendo lo que Dios quiere de mí. Ese es ese momento en el que podemos entonces alabar a Dios y decirle, gracias Señor por lo que haces por mí. Es cuando el pueblo empieza a darse cuenta de la libertad que Dios le ha otorgado y de lo que puede hacer con esa libertad. Y entonces, en el ejercicio de esa libertad, descubren que lo mejor que pueden hacer es darle gracias a Dios. El pueblo descubre que la acción de Dios es de tal manera en favor de ellos que pueden darle ahora gracias. Solo de esa manera pueden celebrar la liberación, porque para ellos ahora entienden que Egipto
y todas las fuerzas que había ahí son los poderes de este mundo. Representan la esclavitud, la desesperanza. Pero el otro lado del mar significa para ellos esa libertad. Esa libertad que a fin de cuentas es el mismo Señor. A través de toda esta epopeya de la liberación del pueblo de Egipto, de ese cruce del Mar Rojo, el pueblo de Israel descubre varias cosas de Dios. Dios mismo les enseña varias cosas acerca de Él. Que es Salvador, que es Libertador, que es el que está a favor del pueblo. Que Dios no es el enemigo del hombre. Al contrario, es el amigo que tiende la mano para que se pueda alcanzar la verdadera plenitud. De esa manera, la gente que está ahí, que ha cruzado el Mar Rojo, incluso ya no necesita llegar a la tierra que emana leche y miel, porque esa tierra para ellos es Dios mismo. Ya no necesito ver físicamente la salvación, la tierra material, porque ya la tengo. Dios es mi salvación, es mi libertador. Es en el camino de la fe cuando descubrimos esta realidad en Dios, que tenemos esta experiencia de Él, que entonces le decimos: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tantas veces temido para dejar por eso de adorarte. Ya no necesito recompensas materiales, porque Dios es mi única recompensa. Es ese paso, ¿verdad?, a la contemplación, al misticismo de la fe, que no significa tener los ojos hacia arriba y en blanco, sino significa reconocer que Dios es mi plenitud. Es lo que decía San Agustín, el gran obispo de Hipona del siglo V. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti. El cántico de Moisés, el cántico de liberación, representa este deseo del hombre de llegar a poseer no una tierra material, no una bendición material, sino al mismo Dios, que es la plenitud de la vida. Por eso San Pablo dirá, ¿verdad?, que la consumación de todo será cuando Cristo entregue al Padre toda la creación, para que Dios sea todo en todos. La vida plena a la que hemos hecho referencia y a la que Dios nos habla es llegar a poseer a Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio significa entonces que Dios me llama a una vida de plenitud, que el pecado había roto, pero que en Cristo el hombre es vuelto a llamar a esa vida en plenitud. Esto es lo que expresa todo este camino que hemos recorrido desde el Génesis, el libro del Éxodo, ¿no?, y que nos detiene ahora junto al Mar Rojo, donde el pueblo liberado se da cuenta de que ya no necesita llegar a un lugar, más bien necesita poseer a Dios, que es la plenitud. Y una vez que se da el hombre cuenta de ello, en su libertad es capaz de cantar la grandeza de Dios. En nuestra vida, ¿qué tanto hemos cantado la grandeza de Dios? En esa grandeza, cantar esa grandeza, porque nace de nuestra libertad, de habernos dado cuenta
de que la recompensa es solamente Dios. No son las cosas, no son las personas, no son objetos o lugares, es Dios mismo. ¿Hasta dónde hemos sido conscientes de esa libertad? ¿Hasta dónde en cada cuaresma que hemos pasado en nuestra vida hemos ido rompiendo relaciones de esclavitud? Si lo hemos hecho, entonces somos un pasito más libres para alcanzar esa vida plena. Espero, hermanos, que estas sencillas reflexiones les ayuden, nos ayuden a todos para seguir viviendo nuestro camino en esta cuaresma rumbo a la Pascua. Y que en la Pascua podamos cantar desde nuestra libertad la acción de Dios. Muchas gracias.